Muy buenas tardes, mis amados hermanos, presbíteros, diáconos. Este es un tiempo que tenemos para poder capacitarnos, para poder servir al Señor más diligentemente, también para poder comprender la dinámica del gobierno de la iglesia y a través de estos tiempos también tener tiempos de oración. Entonces pedimos al Señor que hoy podamos hacerlo de esta manera y poder también estrechar lazos de hermandad y poder aprender juntos. Diácono Mario, nos dirige en oración, por favor, si fuera tan amable. Te damos gracias, Señor, por esta día, por este tiempo separado, Señor, para ti, para información, para tu servicio. Gracias por cada una de las personas que se conectan, sus familias. Ayúdanos, Padre Santo, a ser útiles en tu reino. En el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, hemos tenido algunas diapositivas para entrar. Hemos podido comunicar la naturaleza del gobierno eclesiástico. Algo que nosotros estábamos considerando es que nosotros, la comprensión correcta de la iglesia es que es una comunidad sagrada, una comunidad legítima, una comunidad donde necesita y es necesario un gobierno. O sea, no todos pueden ser gobernantes. Nosotros tenemos que comprender y entenderlo esto de esta manera. Sí, sí, ¿no? ¿Sí se dan cuenta? ¿Eso les ha surgido alguna inquietud? No, bueno, Señor, hasta ahora. ¿Será? Entonces, Del gobierno de la iglesia. sí, claro, lo que pasa que en toda familia siempre hay personas que son responsables, hay personas que deberían afrontar decisiones en la dirección, de la misma manera en el hogar, de la misma manera en la nación Sí, o en claro, sí, la claro. sociedad. Entonces, nosotros hemos meditado en estos días de esta manera y hemos hablado desde una perspectiva presbiteriana y alguna de las interrogantes en la clase pasada es, ¿ha dejado Dios a criterio de los miembros de la iglesia lo concerniente a la política eclesiástica, o sea, cómo gobernar? Y llegamos a algunas conclusiones, ¿sí? Y nosotros dijimos abiertamente que Sí, no Señor. y que Dios ha determinado un gobierno plural, un gobierno donde no existe la jerarquía, lo que nosotros tenemos que considerar. Ahora, el hombre no puede determinar la forma de gobierno haciendo uso de su sola inteligencia. Lo que dijimos es que Dios determinó cómo gobernar, quiénes gobernarían. Hasta ahí fue claro lo que nosotros pudimos considerar. Sí, Señor. Muy bien. Y una de las razones fundamentales que el hombre no puede establecer es porque el hombre es pecador y Dios es santo. Dios ordena cómo acercarnos a Dios para adorarle y gobernar su iglesia. Otra de las razones es que la iglesia representa el reino visible de Dios y nosotros tenemos que considerar esto. O sea, el llamado de Dios es irrevocable. Si por alguna razón pienso yo que ya no soy digno de ese llamado, hay una mala comprensión nuestra sobre el oficio y sobre la revelación de la escritura. No es que Dios se equivocó, sino yo estoy equivocado en ese sentido. Si yo tuviera esa situación, no la tengo. Entonces, otro de los principios que hablamos es el orden y la decencia, o sea, hablamos de la dignidad, hablamos de una comprensión correcta cuando nos encontramos en el culto. Por eso nosotros no venimos de cualquier manera vestidos, no venimos a cualquier hora, comprendemos la presencia de nuestro Dios, que Dios está en medio de nosotros. ¿Es claro hasta ahí? Sí, Señor. O sea, uno puede vestir en sudadera, en camiseta, en jean, de cualquier manera, en cualquier otro lugar, porque no se le demanda a ningún oficial de la iglesia eso. Pero ¿por qué vestimos de las mejores galas?
por causa de Dios, no es por causa de nosotros. Por eso nosotros nos obligamos a distinguirnos del resto de la comunidad en ese sentido. Obviamente que también se requiere un corazón diligente, que ame la voluntad de Dios, que amemos la justicia, la misericordia de nuestro Dios. Entonces, si hemos entendido estas cosas, ha sido productiva la charla pasada. Entonces, algo que nosotros tenemos que considerar es que tenemos que tener algunos criterios. La idea de criterios son principios, normas o regulaciones. Entonces, frente a reunirnos y tener una iglesia de esta manera, nos debe llamar a nosotros poderosamente la atención, porque no es un asunto circunstancial, sino esencial. Y con esto creo que nosotros empezamos a tener eh, claridad sobre el llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Entonces, así fue como terminamos la clase pasada en esta primera parte y hoy vamos a hablar algo que la Biblia llama y es cuestión del poder y autoridad en la iglesia. ¿Sí? O sea, eso es innegable. Cuando hablamos poder y autoridad, tenemos que ver que no es de la manera autoritativa y potestativa, sino desde una perspectiva diferente. ¿Es claro lo que estoy tratando de comunicar? Sí, señor. O sea, nosotros como gobierno en la iglesia, los ancianos y los diáconos, no es una autoridad potestativa, sino declarativa. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos inventar, regular o hacer nuevas normas o leyes o dictar nuevas premisas, sino es declarativa y es declarativa desde una perspectiva. Tenemos una base jurisprudencial, punitiva, legislativa. ¿Es claro lo que estoy tratando de comunicarles? Si hay Sí, alguna duda, señor. por favor, hay que preguntar. ¿Por qué razón? Eh, Señor, el poder de, que no tenemos el poder de, sino que ya está pues declarado. o sea, está escrito, está legislado. Voy a hacer un ejemplo. ¿Por qué en nuestras iglesias no tenemos ancianas o presbíteras? Porque la Biblia no habla de ello ni regula su ungimiento o formación. ¿Por qué no tenemos diaconisas como oficiales? De la misma manera. Ahora, eso evita que hayan mujeres con capacidades de liderazgo para gobernar, para dirigir una oración, para dirigir una enseñanza. Son dos cosas diferentes. Cuando nosotros decimos que tenemos una autoridad declarativa, es que ya está regulado, ya está escrito, es la voluntad de nuestro Dios y simplemente nosotros tenemos que regirnos a ello. Es lo que nosotros hemos entendido del poder de las llaves del reino, por causa de nuestro Dios, de su palabra, de su voluntad. Lo que nosotros tenemos que regirnos a lo que dice la escritura al 100%. Mateo 18:18 dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo y todo lo que atéis en la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16:19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Y miren que Juan 20:23 dice, a quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Y esto es muy importante porque esto es declarativo, no es potestativo. Y miren lo interesante, nosotros estamos con un marco y hoy en este día la importancia de tener hombres temerosos de Dios, que vayan más allá de su sentido común. El sentido común, voy a hacerles un ejemplo.
si tuviéramos que hacer un ejercicio disciplinario, por alguna razón, tenemos que obrar conforme dice las escrituras y no como dice el sentido común, porque el sentido común es el sentido que todas las personas racionales, con Cristo o sin Cristo, a la cual llegarían. Y nosotros tenemos que hacer ejercicio de la palabra de Dios y poder impartir justicia con la voluntad de Dios. Cuando es clara, cuando es punible y cuando es diciente. O sea, no en las cosas oscuras. Voy a hacerles un ejemplo. Uno pudiera decir que si uno tiene tatuaje, eso sería un impedimento para ser miembro de la iglesia. No, ¿Y por qué no? uf, porque Dios lo cambia a uno, lo transforma. Y a veces Pero hay tatuajes que sí, no se claro, ven. pero fíjese que es de sentido común lo que usted está diciendo, aunque es un principio de la escritura. O sea, cuando vamos a tomar una determinación, tenemos que tomarla con relación a la palabra de Dios. Está escrito, o la Biblia dice, o Dios dice, porque está escrito, no porque me parece. El sentido común nos puede llevar al mismo principio que dice la escritura, pero nosotros que estamos en autoridad, tenemos que tomar decisiones. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos nosotros atando, desatando aquí en esta tierra, es atado, desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que tomar una decisión conforme a la palabra de Dios, porque esa tiene efectividad en el cielo. ¿Pero por qué tiene efectividad en el cielo? Porque Dios lo que ha dicho en la tierra a través de su palabra no cambia aquí ni en el cielo. O sea, sí, sí es correcto. Voy a hacerles un ejemplo. Si nosotros aceptamos a una persona y le decimos todos tus pecados han sido perdonados, es una acción declarativa, más no potestativa. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, si alguien confiesa al Señor Jesucristo y se le va a remitir sus pecados, es porque la Biblia lo dice. Pero si alguien rechaza a Cristo, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Rechazarlo, llamarlo hermano o hijo de Dios, porque voluntariamente está rechazando a Jesucristo. ¿Sería de esa manera o no? Sí, Fíjense que ahí voy a hacer es claro, esto es muy fácil cuando no nos afecta. Voy a hacer un ejemplo, espero que no me pase. Cuando había un día dice, papá, yo no quiero volver a la iglesia, yo no creo que sea cristiano. Y nosotros cuando tenemos que sacar a alguien de la membresía, hacemos todo un ejercicio. Y lo que estamos declarando cuando sacamos de la membresía legal, estamos diciendo que esa persona no pertenece al pueblo de Dios. Estamos atando cosas acá en la tierra. Para las personas que no creen en Cristo y no creen en el gobierno eclesial, no les importa mucho, porque dicen, no, eso es una declaración de hombres, al fin y al cabo yo creo en Dios a mi manera. Pero fíjense que la escritura nos dice que nosotros tenemos el poder de las llaves del reino como iglesia. Ahora, no estamos provocando a nadie a que rechace a Cristo. Todo lo contrario, lo que hace siempre la iglesia es animar, fortalecer, vincular. ¿Por qué razón? Porque eso es importante. Sí, sí es claro. ¿Están dándose cuenta de lo serio que es esto? ¿Qué opina, Diácono Mario? ¿Usted tiene alguna pregunta de eso? pregunta no dudas. ¿Cuál sería una de esas dudas? Pues entendiendo que todos los hombres luchamos con el pecado, y eso no exime al líder, al pastor, al dirigente, al que esté presidenciando el asunto, mm,
de distorsionar las cosas, de manejarlas, de cambiarlas, o de Ajá. sobrepasar, o de sobrepasarse con la autoridad, o quitar, poner cosas que ni a él mismo le corresponde. Ok, por eso ninguna decisión tiene que ser a la ligera. Esta es la seriedad que Dios demanda de los ancianos y de los diáconos. Voy a hacer un ejemplo. Nosotros como iglesia, ustedes deben recordar, hemos tenido situaciones adversas donde llegado en la mesa se pidió excomulgar a un hermano porque tomó decisiones que no fueron favorables ni para la iglesia ni para nosotros como personas. Y nosotros con la palabra de Dios, yo me senté por lo menos en ese momento con los ancianos y les dije, consideremos, ¿él es cristiano o no es cristiano? ¿Por qué está tomando estas decisiones? No nos gusta, pero está tomando estas decisiones. Listo. No podemos declarar que no es creyente. Entonces no lo declaremos que no es creyente, simplemente que no pertenece a nuestra iglesia como la iglesia local, visible o la iglesia militante. Y ya, con eso se solucionó el asunto. Pero si nosotros decimos, voy a hacer un ejemplo, porque hay dos tipos de decir que una persona no vuelve a la iglesia. Aquella persona que dice, no voy a volver a la iglesia, pero me voy a ir a congregar a otro lado. Esa persona, creo yo, que con error, sin error, con justa causa o sin justa causa, pues sigue siendo creyente porque quiere hacer el ejercicio de su fe en otro lado. Él quiere seguir sirviendo al Señor en otro lado, con argumentos legítimos o no legítimos. Pero aquel que dice, yo no quiero volver a la iglesia, sencillamente porque no soy, o sea, no me siento cómodo y yo quiero ser cristiano a mi manera, él abiertamente está rechazando a Cristo y el gobierno de Cristo. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos que decir que esta persona no solamente queda fuera de la iglesia, sino no lo podemos llamar hermano. Y es un ejercicio eclesiológico. ¿Por qué razón? Porque tenemos el poder de las llaves del reino. ¿Le quedó más claro? Mm. Sí, pues yo entiendo lo que dice el pastor, pero eso, por ejemplo, en Marcos 9:38, los discípulos le estaban preguntando a un señor, al Señor, ay, vimos a un señor allá echando fuera a los demonios y se lo prohibimos. Y el Señor les contesta, no se lo prohíban porque no hay ninguno que haga un milagro en mi nombre y que luego pueda decir mal de mí. O sea, hay partes que yo digo, ¿hasta dónde, hasta dónde somos soberbios, altivos, pedantes y atrevidos de ejercer una autoridad y un gobierno de algo que en el fuero interior realmente nadie lo conoce? Ok, la explicación es que nosotros debemos entender, como vamos a hacer el ejercicio, y hoy se trata de eso, el poder de las llaves del reino. Tenemos un poder declarativo y no potestativo. Para eso tenemos todas las herramientas. Ahora, el significado del poder de las llaves es dado a los apóstoles y así dado a la iglesia. Cristo, ¿sí? Ha dado este poder a los presbíteros o ancianos de la iglesia, es decir, el poder dado originalmente a los apóstoles continúa presente. Como les digo, es declarativo. La idea de declarar que alguien no es hijo de Dios y está fuera del reino no es para condenarlo al infierno. Recuerden que no es potestativo. Esa es la Mm. preocupación suya. Nosotros no estamos haciendo ninguna arrogancia. Voy a hacer un ejemplo. A usted lo contratan como cajero en un banco y viene una persona con un cheque y dice, deme 50 millones de dólares, de pesos. Y ahí en el cheque dice 50 millones de pesos. Usted tiene la autoridad de dárselos. Está bajo Mm. su potestad, pero ¿es por qué? Porque está escrito, está nombrado. Usted tiene que comprobar que sea legítimo, que todo esté en orden y que hace finalmente entregarlos. ¿Por qué? Porque no es suyo. Ese es un ejercicio declarativo, no potestativo. O sea, usted no está repartiendo riquezas en el banco. Los ancianos en la iglesia fueron puestos para gobernar no solamente en el sentido litúrgico de adoración, sino del cuidado del reino de Dios, para llamar a disciplina también, para llamar al orden también, para dar ejemplo del evangelio. ¿Sí? Eso es muy interesante. Si ustedes vieron que el pastor llega
tarde, llega desordenado, llega trasnochado. Ustedes dicen, venga, hay algo malo acá. Nosotros tenemos que considerar no lo que nosotros presuntuosamente podemos querer decir o hacer, mm, sino lo que nosotros tenemos que considerar es algo totalmente diferente. Es que el poder de las llaves del reino es un poder declarativo dado por Jesucristo. Dios quiere que se gobierne de esa manera la iglesia. O sea, no estamos de adorno. Por eso nosotros, voy a hacer un ejemplo. Nosotros esperamos pacientemente que un hermano que no ha vuelto a la iglesia, los invitamos, les decimos, les mandamos carta. No es que de la noche a la mañana decimos, venga, este no es creyente. Básicamente, nosotros o bendecimos o maldecimos en ese sentido. ¿Por qué? Porque ese es el ministerio del evangelio. Obviamente que cuando nosotros lo hacemos hacia personas que no nos afectan emocionalmente y no tienen lazos emocionales con nosotros, es mucho más fácil que cuando son cercanos, porque estamos viendo la seriedad de este encargo. Por eso a mí sí, me claro. llama mucho la atención de muchas personas que digan, yo amo al Señor, pero no me congrego, yo amo al Señor, pero no sirvo, yo amo al Señor, pero no apoyo, no invierto, porque no estamos entendiendo la seriedad de lo que fuimos llamados a hacer. La diferencia entre los ancianos y los diáconos es que los ancianos tienen voz y voto en estas decisiones. Los diáconos tienen voz, lo podemos corroborar siempre en las escrituras. Ellos fueron partícipes de las actividades, pero los que tenían la responsabilidad de determinar estas cosas, y no es ambiguo, son sobre evidencias, sobre procesos largos, tiempos de oración, tiempos de evangelización, tiempos de abrir las puertas para poder reconciliar y ganar al hermano. Pero cuando ya los términos se van cerrando y terminando, ¿cómo llamar hermano al que no es hermano? ¿Es más comprensible, diácono, de esta manera? Sí, sí, señor. Pero ¿cómo es lo del que el pastor dijo que los ancianos tenían gobierno en la adoración? ¿En qué sentido? En la adoración, que nosotros, por decir, voy a hacer un ejemplo, hay elementos en la adoración que nosotros tenemos que considerar. Hay un libro que es bonito, no lo, o sea, no, yo no me adhiero totalmente al 100% a él, pero hay cosas que me gustan, que es un librito que es el principio regulador del culto. Él nos Mm, establece algunos principios de una liturgia bíblica, como la oración, la predicación, la presentación de ofrendas, la confesión de pecados, ¿sí? Los cánticos al Señor. Y nosotros legislamos con la palabra sobre esa voluntad. O sea, nosotros no podemos aprobar, voy a hacerles un ejemplo, que algún hermano diga, venga, es que mi hija está estudiando ballet y quiero que para la adoración al Señor presentemos un número de un baile de danza al Señor. ¿Por qué no involucramos dentro del culto un tiempo de danza para el Señor? ¿Por qué no lo pudiéramos aprobar? Porque tenemos el poder y la autoridad que se nos ha delegado para poder determinar en la liturgia qué es bíblico y qué no es bíblico, qué es lo que pide Dios, qué es lo que no pide Dios. Los ministros, o sea, los presbíteros, los ancianos del evangelio, o sea, no tienen el poder en sí mismo de determinar las cosas, ni en la liturgia, ni en la salvación. ¿Es más claro ahí? sí, señor. Nuevamente, nuestro poder es declarativo. Por eso nosotros tenemos que sesionar de manera plural, o sea, hacerlo más abiertos y los más asequibles y también estar dispuestos a escuchar
para poder trabajar a través del Evangelio y ejercitar el poder de las llaves del reino, porque Dios eso lo delegó a ciertos individuos que están dentro de la iglesia. Estos son varones con llamado interno y con un llamado externo. Aquellos que son ungidos y dedicados para esto. Aquellos que gobiernan y determinan bien en su casa. O sea, lo que gobiernan en su casa normalmente gobernarán en la iglesia. Por eso a uno de los requisitos dice que gobiernen su casa muy bien, que tengan a sus hijos en su gestión. Ustedes qué harían con una persona que es hijo de uno y llega tarde, o no llega, o llega alcoholizado, o llega con una amiga y con otra amiga y no aporta en casa? Desde el sentido común nosotros estaríamos muy preocupados, pero del sentido bíblico, ¿qué tendríamos que hacer? Díganme ustedes. ¿Mm? Cuéntenme, ayúdenme. Corregir, Sí, decir, claro. avisar. Ya si se siguen pasando las cosas, pues ya, ya, Ok, chao. miren paternalmente qué tendríamos que hacer. Primero, todo eso es un proceso. Uno no puede a la primera que un hijo falle echarlo para la calle, pero Sí, uno claro. qué hace, primero le pone límites. Venga, si usted no llega hasta las 9 y si usted no llega, van a haber estas consecuencias. Si usted llega el fin de mes y no aporta para el agua, para la luz y para el mercado, pues ya no tendrá alimento en esta casa. Si usted no aporta para la luz y para el agua, pues tendrá que buscar dónde bañarse. Y por naturalidad se van encontrando muchas cosas, ¿o no? Sí, claro, sí, señor. Entonces, no es esto. Lo mismo pasa en la iglesia. En la iglesia uno manda mensajes, por decir esos mensajes verbales. Venga, quiero hablar contigo, esto, lo otro, no se da. Entonces mando con los familiares. Venga, tenemos que considerar, tú quieres ser miembro de la iglesia, no quieres ser miembro de la iglesia, pero pasa todo un tiempo. En ese tiempo se ha orado por la persona, se le ha evangelizado. Sí, sí es claro. Sí, señor. ¿Mm? Diácono Sergio, ¿tiene alguna pregunta? Muy bien, parece que tiene alguna dificultad. No, no tiene pregunta, nos acabo de contestar. Entonces, la iglesia no es un juego. La iglesia es el reino de Dios. Y los que fuimos o somos puestos para gobernar la iglesia es en favor de la gloria de Dios y el beneficio de la extensión del reino. Esto no se nos debe olvidar de la cabeza. ¿Por qué razón nosotros estamos buscando la gloria de Dios? Sí. Yo entiendo que llegue un joven nuevo y diga, pues mal vestido, mal trajeado, desordenado, llega tarde. Nadie le va a decir nada, al contrario, le vamos a abrazar, le vamos a dar la bienvenida, que escuche un tiempo, mire un tiempo, pero el evangelio tiene que hacer efecto en su corazón y va cambiando su vida y va cambiando su amor por el Señor y por las cosas de Dios. Pero no podemos ver que, vamos a hacer un ejemplo, el pastor Juan José ya lleva tantos años siendo pastor y el día domingo yo me aparezco con una cabellera azul, sí, con una chaqueta negra, camiseta negra, pantalón jean y botas así tipo soldado. Y les digo, no, lo que pasa es que tenemos que ser más empáticos con los jóvenes para que ellos se sientan identificados y el mensaje más positivo. ¿Qué pensaría, diácono? Nada, que se está equivocando. Pero ¿por qué me estaría equivocando?
Pues si quiere atraer jóvenes, pues hay otras formas. Pero ¿cuál es otra forma? Porque yo creo que hay una sola. Sí, pero usted puede peinarse de azul, de rojo, de amarillo, Pero ¿por qué pero razón no? pues por el cargo, por el ejercicio que está haciendo, de autoridad. Porque, pero fíjese que todo eso está regulado en la escritura. La escritura lo que ha regulado es algo que es muy interesante, que los levitas y los sacerdotes en el Antiguo Testamento, su dignidad no sea solamente eh, meramente un título. Ellos desde la apariencia tenían que indicar que eran personas dignas, respetables para el gobierno de la iglesia. En el Nuevo Testamento también ha sido de esa manera, solo que no tenemos muchos registros históricos, pero siempre los presbíteros y los diáconos eran visibles en la congregación. Los registros que tenemos a través de ilustraciones, vemos que aquellos que eran pastores o obispos o llamados, porque se les llamaban padres o papas también, no como el papa de la Iglesia Católica Romana, sino un pastor era como un padre. Él tenía ciertas vestimentas litúrgicas que lo diferenciaban, obviamente, en cada época para poder hacer las cosas bien. Pero eso es algo que nosotros tenemos que considerar. En la reforma, fíjense que hay unos principios que deben observarse para ejercitar el poder de las llaves del reino que todo ministro e iglesia debe considerar. ¿Usted pudiera leer esas, las dos primeras que están en pantalla, diácono? Sí, señor. La primera recomendación es que debe existir un genuino convencimiento que su declaración de censura está basada en la escritura y que es la única norma por la cual se regula la Iglesia de Cristo. Y la segunda recomendación es que las censuras eclesiásticas sean pronunciadas por personas que han sido investidas con el poder de las llaves, es decir, a quienes se les haya dado el deber de administrar los asuntos de la Iglesia de Cristo y de predicar la palabra de Dios. Esto se refiere a lo que nosotros hoy en día llamamos presbíteros, ordenados por el presbiterio. Oh, ok, y entonces fíjese lo interesante. Esto es serio para con Dios. ¿Qué estamos procurando? Buscar la gloria de Dios y el beneficio de la extensión del reino. Las personas fuera de la iglesia no tienen esta comprensión. A ellos les da lo mismo si van a Ebenecer o si se van para Usaquén o si se van para cualquier otro lado. Si esto lo aplicaríamos en el matrimonio, diácono Mario, ¿usted pudiera dormir en cualquier cama hoy? No, tiene que dormir en la cama de su esposa. ¿De dónde requiere los alimentos? De la provisión de su hogar. ¿De dónde requiere el afecto? De la provisión de su matrimonio. ¿De quién se requiere la sujeción de hijos? De todos los hijos, no, solo de sus hijos. Pero eso está regulado en las escrituras, no es en la tradición. Muchas de las cosas que hoy nosotros vemos en otras iglesias, por decir, ¿por qué se han ordenado diaconisas y se han ordenado ancianos, ancianas? Porque dicen que en el Evangelio ya no hay ni hombre ni mujer, todos somos libres y todos podemos servir, pero no hay regulación sobre eso. Es una interpretación o una mala interpretación exegética de algo que está hablando que el Evangelio siempre ha sido para todos, pero el Evangelio nunca ha cambiado. El Evangelio no solo fue para judíos, no solamente fue para israelitas. Los israelitas se cuentan del año 1000 algo, no, 900 algo después de Cristo con el reinado de David hasta la división. Y después de la deportación y el retorno en Nehemías, Esdras, nosotros encontramos que está el pueblo judío. Ahora, lo que está diciendo en estos dos principios, primeramente, que nosotros cómo podemos gobernar para la gloria de Dios si está escrito.
Todo aquel que confiesa al Señor Jesucristo debe pertenecer a la iglesia y es marcado como discípulo para hacerlo. Es una sola marca. No somos remarcadores o rebautizadores. Uno. Dos, se le pide sujeción y un juramento para poder pertenecer, porque es legítimo. Son miembros legítimos de la iglesia. Claro, uno lo ve como una formalidad, pero es lo que nosotros requerimos. Desde los primeros momentos que vemos en la historia de la iglesia se preocupó que porque los oficiales examinen a los que están ahí para saber quiénes son y quiénes no son, porque es el beneficio de la extensión del reino. Sí, sí es claro. Entonces, cualquier censura eclesiástica que va a ser pronunciada, recuerden que es bajo la autoridad que Jesús le dio a la iglesia y la iglesia es representada en todos sus asuntos por quienes, por aquellos que fueron llamados para esa autoridad. Es una responsabilidad nuestra. ¿Se comprende hasta ahorita lo que te estoy tratando de comunicar? Sí, sí, señor. Ok. Cuando hay una medida de censura o de disciplina ha sido ejercida entonces en estas dos condiciones, es digna de ser recibida por los miembros de la iglesia con reverencia y temor a Dios. Voy a hacer un ejemplo. Si nosotros estamos haciéndole reevaluar con amor, no con, no con una carta seca, no con Dios dice y te maldigo y si tú te vas, cae sobre maldición. Ese no es el método. La censura que hace la iglesia es con misericordia, con gracia, buscando la reconciliación, buscando el perdón, haciendo volver a la persona, pastoreando, apacentando. Pero la persona cuando la recibe debe recibirla con reverencia y temor a Dios. Cuando los pastores, los ancianos las están ejecutando y están llamando a esto. Ese es el procedimiento bíblico. Ahora, y con todo, dentro del presbiterianismo, para nosotros esa censura puede ser apelada. Voy a hacer un ejemplo. Nosotros eh, tomamos una decisión de poner a un diácono o a un anciano o a un pastor y la persona no se siente cómoda porque, voy a hacer un ejemplo. Un pastor fue encontrado en un pecado y él es de manera punitiva disciplinado y se Sí, llega hasta la excomunión y a la punitiva se, deposición. Señor, pero sí, punitiva se refiere a que le, o sea, con todos los argumentos legales, o sea, uno busca los versículos y uno es bueno para aplicar doctrina y decir todo lo que uno quiera decir, listo, pero él dice, yo apelo. Hay unas cortes dentro de la iglesia que está primero el consistorio, luego el presbiterio y luego la asamblea. ¿Por qué? Porque él está buscando una instancia mayor para ser examinado. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice que solo podemos excomulgar a alguien que no ha sido restaurado, alguien que no ha confesado su pecado y alguien que abiertamente no quiere pertenecer a la iglesia. Básicamente. Ahora, eso no evita que posteriormente, si esa persona vuelve y llega, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una lista de hermanos que no han vuelto a la iglesia y los empezamos a buscar y a decirles y a evangelizarles y a preguntar qué es de ellos. Y ellos dicen, no, realmente no me estoy congregando en algún lado, estoy ocupado en la vida. La pregunta es, ¿crees en Cristo? ¿Eres parte de la iglesia? Porque si claro, eres sí. parte de la iglesia y crees en Cristo, tienes que congregarte. Si no te puedes congregar con nosotros, como iglesia te sugerimos congregar y trasladar tu membresía a otro lado. Pero si la persona resiste y dice que no, pues nosotros tenemos que llegar al momento y decir y hacer una declaración. Él no pertenece a la iglesia y no lo podemos llamar hermano. Y yo sé cuánto pesa, porque el diácono Mario está casi, pero pesa, pero esa es la labor. ¿Por qué? Lo que pasa es que yo tengo muchas preguntas en cuanto a eso, porque Sí, hay cosas que yo digo son meros formalismos, son saludos a la bandera, eso se ve muy bonito, se escucha bonito, rígido,
estructurado, pero a la hora de la práctica, mm, eh, pienso eso ni se hace, porque uno busca ser prudente, sabio en ese aspecto. Eh, por ejemplo, digamos que el hermano C, que se dijo que no era hermano de acá o X, oye, como que la letra que le queramos poner, pero mañana llega a la iglesia, yo le aseguro que lo saludamos, lo abrazamos, y si se quiere sentar ahí a escuchar y estar, pues ahí va a estar, y porque Sí, pienso que claro, si pero llega a estamos, saludar sí, y a claro, pero escuchar, estamos hablando de un proceso que lleva su tiempo. No estamos sí, haciendo las cosas. Voy a hacerles un ejemplo. Pepito Pérez pertenece a nuestra iglesia, está dentro de la membresía, no asiste hace 2, 3 años, lo tenemos ahí. Oiga, ¿qué hacemos? Pues vamos, busquémoslo. Le mandamos la carta, mandamos el teléfono, pues, le buscamos al diácono o al anciano, o al pastor, todos llaman y él sigue diciendo, no, no voy, no voy, no, no soy. ¿Qué hacemos? Entonces, si estamos buscando la gloria de Dios y estamos buscando la extensión del reino, pues tenemos que ponerlo en oración, tenemos que tener la paciencia y empezamos a evaluar y a pedir referencias. Entonces nos dicen, no, lo que pasa, sí, hay muchas cosas que posiblemente muchas personas por las que se desaniman y lo que usted dice es la prudencia. Y podemos llegar a la conclusión y decir, él no es parte del reino de Dios. Por eso la pregunta aquí, la 2.1 dice, ¿qué aspectos abarca el poder de las llaves del reino? Y para eso tenemos que estar capaces, ¿sí? Y yo quiero, con una preocupación pastoral, entender a qué fuimos llamados. Cuando los ancianos llegan a la iglesia, algunas personas dicen, no, es que no está haciendo nada. Es como cuando el papá llega a la casa. Cuando el papá está en casa y no está haciendo nada, pero el ejercicio de la autoridad está ahí. El hijo sabe que si va a salir, papá me deja salir, pero si no está, trata de obviar el permiso, habla con la mamá. O llega tarde, o se come la comida, o hace desorden. No, la presencia de la autoridad es muy importante. Y lo que está en pantalla dice, algunos sostienen que este poder abarca las funciones de la predicación de la palabra, la administración de sacramentos, la administración de asuntos referidos a la iglesia como cuerpo visible, es decir, la política eclesiástica o el gobierno eclesiástico. Y nosotros tenemos que revisar, por decir, esa confesión de fe a la cual nosotros nos adherimos, que es la confesión de fe de Westminster. Y este tiene un una sentido mucho más restringido en ese sentido. sí, Y lo que para, llamamos política eclesiástica es algo importante, señor. para enfocarme mejor, yo quiero hacerle una pregunta. eh, el tema de hoy y el título, ¿cuál es y qué es lo que debemos estar viendo La para decir, ah, seriedad de ser ancianos, ya, de la ese es seriedad de ser presbíteros. Somos la el tema autoridad de hoy? puesta por Dios para ejercer un poder Sí, señor, declarativo y nosotros nos comprometemos a poder llevarlo a cabo, ¿sí? ya, O sea, nosotros tenemos que defender no a Dios ni la dignidad de Dios, pero sí lo que Dios demanda que se haga en la iglesia. Cuando pero un digamos, hermano no llega, no llega, nosotros nos tenemos que preocupar. No porque es muy fácil que si no llega la esposa, oiga, me preocupé, no llegó mi esposa, no llegó mi hijo. Pero cuando no llega Pepito, otro, ¿por qué no me preocupo? Porque es la preocupación que yo tengo que tener como anciano, gobernante, como presbítero, como pastor de la iglesia. O sea, sí, esto no es solamente meramente formal. No es sí, solamente como, venga, esto es de amistad. Ah, no, ya hicimos la labor. No, uno tiene, recuerden que cuando Jesús llamó a los apóstoles y les dijo que les daba las llaves del reino en la persona de Cristo, perdón, en la persona de Pedro, luego a Pedro le dijo, apacienta la grey. ¿Cómo apacentamos la grey? A través de la predicación de la palabra, de la administración de los sacramentos y de todos los asuntos referidos a la iglesia. Si yo veo que ya, hay una persona que llega tarde, que no llega, que se está desanimando, es parte de mi gobierno preocuparme de eso.
Sí, Sí, señor. sí es más claro. Sí, señor. Sí, me iba a preguntarle. Eh, Cuéntame. pero las preguntas y las dudas sí caben. O sea, lo que yo he hecho hoy, yo estaba preguntando porque yo decía, o uno se cuestiona, uno dice, pero esto No, tiene que ser papel. está bien. Por ejemplo, yo voy a la página y están los manuales. Y a veces uno lee los manuales o ha leído en determinadas ocasiones y uno dice, "Mm, sí, están bonitos, pero ya, porque se deciden otras cosas o se hacen otras". Entonces, yo digo, ¿hasta dónde? Una vez el pastor nos decía que las confesiones y eso a veces, muchas veces se quedan enmarcados en una época del tiempo, como por ejemplo lo del salterio y lo del el principio regulador del culto cristiano, eh, que se quedan enmarcados como es la foto de un momento, de una época. Y obvio, tiene cosas y tiene información válida, rescatable, y otra que uno puede considerar anacrónica, ¿no? Entonces, yo pregunto es por lo que veo, por lo que leo, por lo que escucho, yo digo, hasta dónde todos esos, nuestro respaldo doctrinal, las confesiones, los credos, bueno, los credos no, porque bueno, pero lo que se queda ensamblado en un espacio de tiempo de la historia. ¿Sí es Ok. claro o estoy loco? No, está bien y es legítimo lo que usted está diciendo. Voy a hacerle un ejemplo. Le voy a decir algo como pastor que a mí me pasa. A veces yo me quedo frustrado. Les digo hasta en un son como cuando el papá regaña. Ah, ¿por qué no se conectaron al martes? ¿Por qué no se conectan al sábado? ¿Por qué no se...? Y queda en una retórica que uno dice, ¿será que estoy haciendo bien o será que mejor me callo y predico como predicar al aire? Oiga, pero con que Sí, uno escuche, con que uno sea formado, o sea, Dios siempre está viendo el desarrollo de la iglesia. Al final, el que está apacentando la grey y cuidando la grey es Dios a través de la predicación de la palabra, a través de las oraciones, a través de la administración de los sacramentos y de toda la política de la sí. iglesia. Acá miren, Y en esta pantalla dice, por decir la confesión de fe de Westminster, hace una separación del magistrado civil que de los presbíteros de la iglesia. Y dice, los magistrados civiles deben hacer administración civil y social en la nación. Y los creyentes deben participar de eso. Confesión de fe de Westminster. Y los mm, teólogos de Westminster distinguieron claramente el poder de las llaves del reino y de la palabra y los sacramentos a los presbíteros. O sea, yo puedo decirle, eh, llamar la atención a una familia, venga, su hijo porque está vistiendo de esa manera, usted porque está permitiendo que se le tatúen, o usted porque está haciendo las cosas. Yo tengo la autoridad, obviamente que tengo que también tener la sabiduría de poder hacerlo. ¿Por qué sí, claro, razón? sí. Porque algo está pasando. La Ya con el administración de asuntos que corresponden a la iglesia y a la vida de la iglesia es algo que se le encargó a los ancianos, a los presbíteros de la iglesia. ¿Quiénes sí, son sí. también vigilantes en la iglesia? Los diáconos. Con el No, no ejemplo que son me una di, figurita, señor. con el ejemplo que acabo de dar de Pedro, ya me queda más claro, sí. Ok, Sí, Dios ejerce su gobierno, su autoridad, pero no lo dejó en el aire, porque pues dejó encargado a Pedro en ese momento. sí, claro, y es donde nosotros reconocemos. Voy a hacer un ejemplo. Usted es un hombre que, usted dice, yo, venga, yo sirvo en la iglesia, voy, lo que yo vi el otro día, usted estaba comprometido con el ágape. Usted sirvió, dio un ejemplo. Qué bonito. Muchos quedaron sentados o otros quedaron haciendo otras cosas. Pero la pregunta es, ¿usted lo está haciendo para Dios o para ser reconocido? Listo, lo está haciendo para Dios. Entonces, ¿qué está promoviendo? La gloria de Dios y la extensión del reino. Porque hay otros, le aseguro, diácono, que a los cuales usted está animando para que lo sigan, porque lo desafían. Así no se le mencione, así no le digan las gracias. Lo mismo hace el pastor,
Lo mismo hacen los ancianos cuando llegan bien vestidos, con corbata. Miren, yo a quien admiro mucho es al anciano Rafael. Él tiene muchas limitantes económicas hoy en día, pero él, usted siempre lo ve bien presentado, bien vestido y bien cuidado, aun cuando no está dirigiendo. Él está preparado para que si no llegara nadie, hasta predicar. Y yo les digo, él ha predicado. No predica obviamente como un gran orador, pero les aseguro que él predicaría. Por Sí, claro. eso, el ejercicio del poder del gobierno eclesiástico está en pantalla. Calvino y sus seguidores establecieron a través de cuatro principios con los que desbarataron la tiranía de cualquier gobierno monovispal o jerárquico. ¿Saben qué significa eso? Que muchos piensan, oiga, no hay culto si yo no llego. Voy a hacerles un ejemplo. Yo he tenido percances o situaciones por las cuales no puedo llegar a la iglesia, pero todos están en capacidad de hacer el culto. Y eso se llama haber pastoreado la iglesia y discipulado bien la iglesia. Miren, primero, que solamente la palabra de Dios es única regla por la cual debe regirse la administración en asuntos eclesiásticos y el ejercicio de funciones de los oficiales. Nosotros como consistorio, lo que nos debe preocupar es la gloria de Dios y la extensión del reino, que contemple la palabra de Dios. ¿Por qué nosotros no censuramos a ningún joven o adulto que se tatúe? Porque la Biblia no lo hace. Como recomendación, sí le decimos que pues sería preferible no hacerlo porque con los años, y yo he visto experiencia de personas tatuadas, que pasa su juventud, pasa su inmadurez emocional, mental, y cuando llegan a cierto momento dicen, oiga, ¿yo para qué me hice eso? Y a veces reclaman ellos, esos jóvenes, mamá, papá, ¿por qué no me lo impediste? ¿Por qué me dejaste? Porque cambiaron de idea, porque tú te cortas calvo, te cortas medio calvo, te haces un maquillaje, lo que sea, eso se borra, el cabello te crece. Tú te puedes vestir con harapos, pero cuando tú llegas a cierta madurez, ya entiendes que te tienes que vestir diferente. ¿A dónde yo voy? Los gobiernos monovispales se centran en la opinión de un jerarca, de un dictador, de alguien que creemos que tiene una superunción, pero los gobiernos bíblicos tienen como única regla de fe y única regla de gobierno la palabra de Dios. Y es con lo que nos apegamos. Segundo, en la adoración, el gobierno de la iglesia están establecidos en la escritura, que es ilegal y carente de autoridad e introducción de nuevas cosas en la adoración o gobierno que la iglesia no tenga sustento en la palabra de Dios. Fíjense que la Biblia nos permite cantar salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Lo hacemos en la iglesia? Sí. ¿Tenemos Sí, momentos de confesión de fe y de declaración del perdón? También. ¿Tenemos predicación de la palabra? También. ¿Lectura de la palabra? También. ¿Tenemos presentación de diezmos y ofrendas? También. ¿Por qué? Porque todo eso está reglamentado con la iglesia. Pero alguien diría, pastor, ¿y me deja dar mi testimonio en la iglesia? ¿Por qué le permitiríamos o por qué no le permitiríamos en un culto como ancianos de la iglesia? pues yo creo que allá a veces se hace, pero a nivel personal, que le cuentan lo que Dios está haciendo. Sí, claro, pero no desde el púlpito, no como Sí, no, un punto litúrgico, sí, no es una parte del servicio. ¿sí? ¿Por qué no haríamos, por decir, lo que llaman los especiales en algunas iglesias? ¿Sí saben lo que son los especiales? Sí, sí, cosas. Pastor, tengo una poesía para dar. Ahora, no es que sea malo, en la iglesia podemos tener una, qué sé yo, un matrimonio y alguien dice, pastor, yo quiero hacer una declaración a mi esposa y quedar y listo. Puede traer mariachis, qué sé yo, cristianos. No es un culto, es un matrimonio, Sí, claro. pero para la liturgia, para la adoración, todo establecido. Entonces, fíjense, primero, el primero es la palabra de Dios es la única regla.
Si la Biblia lo contempla y lo dice, lo hacemos, si no, no. Segundo, todo lo que tiene que ver con la adoración, el gobierno eclesiástico como pluralidad, si la Biblia lo dice, lo tenemos que fomentar y aprobar. Tercero, que no debe hacerse leyes o reglamentos innecesarios, ¿sí? No caer como en las prácticas farisaicas de los fariseos, una redundancia, ¿sí? Y los saduceos que inventaron reglas que no estaban contempladas en la escritura para acercarnos más al cumplimiento de la escritura, ¿sí? Es como Sí, por decir que alguien me diga, no, es que vino con un corte de pelo, no aceptamos en esta iglesia, sino cortes varoniles tipos este y este no, no, no vamos a hacer, que tenga, o sea, que venga bañado, peinado, ordenado y decentemente, pero no podemos decir que si un joven llega con un busito y un jogger, está viniendo indecentemente, pero si es el diácono, sí tenemos que pedirle. Si es el anciano, tenemos que pedirle. Si es el pastor, tenemos que pedirle. ¿Por qué? Por causa de Cristo y porque la Biblia así lo enseña. Pero no podemos estar haciendo leyes o reglas innecesarias. Yo creo que a veces lo que usted dice, y voy a tomar un tema, nuestro libro de orden dice, si alguien no asiste por 6 meses a la iglesia, queda fuera de la membresía. Pero a veces pasa que año y medio después volvió. Y uno le dice, ay hermano, qué alegría verte. sí, claro, eso es cierto. Y muchos sienten hasta culpa porque dice, volvió y yo no lo llamé. Por si ayer estaba cumpliendo cumpleaños la hermana María. Nadie se acordó de ella. Mm, Sí, pero cierto. pues yo no puedo hacer o crear culpa. Miren, Quitarle el trabajo. las leyes y reglas determinadas por las autoridades eclesiásticas deben concordar con los principios bíblicos. Y Dios es el que tiene que obrar en los corazones. Nosotros no somos la conciencia de nadie. Así es. Eso es algo muy, muy importante que tenemos que hacer. ¿Por qué razón? Porque Dios nos ha dado las llaves del reino para apacentar, para pastorear. A nosotros nos preocupa toda la iglesia. Cuando usted es ordenado como anciano, como pastor, usted no puede tener favoritos. Santiago lo dijo, venga, a ustedes les gustan sentarse los ricos, están preocupados que el rico no vino, que el rico no sé qué, no, preocúpense por aquel que es pobre también. Las determinaciones, miren, esto es interesante sobre lo que podemos considerar. Una cosa es el gobierno civil y otra es el gobierno de la iglesia. Si un Sí. hermano estafó a otro hermano, pues lo puede demandar. Él tiene que arreglarse en la iglesia, perdonarlo y decirle, hermano, te amo y te quiero, pero te espero en el juzgado mañana, porque usted no me ha pagado. Sí, sí, sí. Una esposa puede denunciar a su esposo si la golpea. Un esposo puede denunciar a su esposa si ella lo ha golpeado o lo ha amenazado de muerte. Pero en la iglesia se pueden perdonar y amar, pero hay unas consecuencias civiles y hay unas cosas dentro de la iglesia. Ya, ya, ya. Sí, estamos claros. Sí, o sea, el llamado de los ancianos, nosotros, yo he escuchado, hay personas que dicen, una vez tuve una situación en la iglesia, teníamos templo a nombre de la iglesia y los ancianos dijeron, no, es que no queremos pelear con nadie porque Dios no nos mandó a pelear con nadie, dejémoslo al Señor. Perfecto, perdimos el templo. 3 contra 1 era suficiente. No queremos hacer litigio. Mm, Yo como pastor, yo le decía, yo no creo, Dios nos llamó a hacer esto, pero posiblemente los ancianos no estaban preparados como ahora para entender esto, porque el hecho de reclamar algo que es justo, algo que estaba a nombre de la iglesia, que no nos costó nada, y ahora no tenemos iglesias por eso, o local para la iglesia. Tenemos iglesia, pero no tenemos un local, un edificio. Pero son cosas que debemos considerar. Entonces, mis amados hermanos, las iglesias deben emplear las llaves del reino con el fin de dar testimonio sobre el Rey Jesús, su mensaje, su pueblo, son testigos de la era venidera. Si es comprensible, o sea, yo no sí, me sí. puedo quedar callado. O sea, yo no puedo decir, miren, queridos hermanos, no me puedo hacer el bobo, como dijo algún presidente, es que todo pasó a mis espaldas. Sí, señor.
Yo como pastor, yo estoy pidiendo cuentas a los hermanos. Hermano, te extrañé ayer. No, pastor, ¿qué pasó? Ah, listo. Yo ya sé por qué no vino. ¿Qué pasó con su esposa? Le extrañamos, con su hijo, le extrañamos. Ah, esto, listo. Yo estoy haciendo mi tarea. No, no estoy siendo punitivo, no estoy censurando, no estoy humillando, pero estoy haciendo mi tarea, porque le estoy recordando que hay una autoridad que es nuestro rey, al cual no se vino a adorar, al cual no se le vino a presentar sacrificio vivo, santo y agradable, y Dios obrará en su corazón. A veces una palabra tierno, un saludo. Te dejo saludos para tu esposa, no vino. Y uno dice, gracias, pastor, y lo tomó como simplemente la parte ¿cómo se llama esto? Del cariñito. No, Sí, sí, nosotros somos autoridades. ya, Solo que lo que usted dice, diácono, es verdad. Es que muchos tomamos a la ligera. Todas las personas ¿por qué nosotros le decimos, haga su profesión de fe? Porque me estoy jurando delante de Dios, delante de los hermanos, que yo pertenezco aquí y que legalmente estoy tomando un voto de mm, servicio, de compromiso, de lealtad, al cual estoy siendo infiel si no lo hago, al cual estoy siendo desleal si no lo hago. Y el que es desleal en el hogar lo será en la iglesia y lo será en la sociedad. El traicionero siempre es traicionero. El murmurador y el chismoso siempre lo es. Y el que adultera en el hogar va a adulterar tarde o temprano en la iglesia. Y el que adultera en la iglesia, porque a veces nosotros no hablamos de adulterio en la iglesia. ¿Qué es adulterio en la iglesia? Tú teniendo tu iglesia vas a buscar otra iglesia. ¿O no sería lo mismo? Porque buscas otro alimento, buscas otros hermanos. Cuando Dios ya te dio tu casa, ya te dio tus hermanos, ¿por qué no estás ahí? Porque no te gusta, porque no te llena, porque no te hacen sentir las cosas. Oiga, interesante, ¿no? sí, claro. Solo que a veces es que el diseño es uno solo. Y nosotros tenemos, si nosotros como ancianos, como diáconos, como pastores, tenemos el empleo correcto de las llaves del reino, posiblemente vamos a crecer y madurar nosotros y vamos a hacer crecer y madurar a otros, porque el hermano va a decir, ay, tan bueno. Voy a hacer un ejemplo. Si ayer varios de la iglesia saludaron a María, ella va a decir, oiga, mi iglesia me extraña, pero la exhortaron con palabras de amor. Pero si uno simplemente se hizo loco, ah, como no viene, o sea, ¿qué dice la escritura con aquel que te ofende? Dice, ponle la otra mejilla. Aquel que te maldice, bendice. A veces no entendemos estas llaves del reino, porque los que estamos en autoridad somos nosotros, primeramente los diáconos y los ancianos. Por eso a mí me extraña que los ancianos ya ordenados digan, oiga, yo ya no me conecto más. Y los diáconos ordenados digan lo mismo, pero muchos diáconos terminarán siendo ancianos. Ahora, yo sé que el hermano Palacios no está porque está trabajando, pero le vamos a enviar para que él sepa lo serio que es ser un anciano, porque estamos buscando la gloria de Dios y el beneficio de la extensión del reino. ¿Con qué? Con la única herramienta que tenemos, la palabra de Dios, que es la voluntad de Dios finalmente. Entonces, ¿qué significa para una iglesia ejercer el uso de las llaves? Es el atar y desatar en la tierra lo que está atado y desatado en el cielo. La respuesta corta es que las iglesias ejercen las llaves emitiendo juicio sobre los qué y los quiénes del evangelio, las confesiones y los confesores. Prácticamente hacen esto en la o para remover miembros. O sea, si tú eres miembro, debes recibir con amor, con respeto, el llamado amoroso del gobierno de la iglesia. ¿Quiénes son el gobierno de la iglesia? Ancianos, pastores y los diáconos. La diferencia es que el diácono lo hace con voz, pero sin voto, pero todos lo debemos hacer con gracia, con misericordia, con la palabra de Dios. Ese es nuestro llamado.
porque la iglesia reúne la familia de Dios. Es un gobierno legítimo. Dios es quien nos pone. Y los miembros se juramentaron para estar apacentados por ese gobierno. Por eso no se le impone a la congregación pastores, no se le impone ancianos, no se le impone diáconos. Se les pregunta, oigan, ¿ustedes cómo lo ven? Sí, claro. ¿Estamos claros? Sí, señor. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de diferencia para poder entender finalmente lo que usted nos preguntaba hace un rato. Un juez no hace la ley, la interpreta. Entonces, basándose en esa interpretación, un juez no hace que una persona sea realmente inocente o culpable. Pero cuando golpea el mazo y declara culpable o inocente, todo el sistema legal entra en acción y trata a la persona como tal. Eso es claro, ¿sí o no? Estamos Sí, hablando de un juez de la República. Del mismo modo, en virtud de las llaves del reino, las iglesias no hacen el evangelio, ni hacen a las personas cristianas, pero sí poseen una autoridad que el cristiano individual no posee. Por eso nadie puede decir yo soy cristiano y creo a mi manera y bueno, yo puedo asistir a cualquier iglesia, hoy estoy en este lugar, mañana en otro lugar, mañana por la mañana, por la tarde, no. La capacidad de representar el reino de Cristo en el reconocimiento formal de las personas como cristianos de las iglesias o en expulsarlos representa formalmente el gobierno de Cristo que está en los cielos. Fíjense que en ese sentido no es decorativo, mi querido diácono Mario. Esto es serio, porque la sí, claro. escritura nos está diciendo ustedes gobiernan. Cuando le decimos, yo hace muy poco estuve mandando razones a los jovencitos que no han vuelto. Es una Sí, manera señor. amorosa a través de los padres. Si los padres están entendiendo, en algún momento yo me siento con el consistorio, venga, hace 6 meses, hace 3 meses, no han vuelto, o hace un año, 2 años no han vuelto, ¿qué hacemos? Y cuando nosotros declaramos ya no pertenece o es que descomulgado, estamos diciendo palabras serias, estamos atando acá en la tierra y en algún sentido se está atando en el cielo. Si esa persona a futuro, y esa yo sé es su preocupación, llega a una convicción y tiene la oportunidad de decir, venga, yo me arrepiento, pero ya no volví a Benecer, volví a otra iglesia. En esa iglesia, ¿qué hacen? Tienen la misma autoridad que nosotros, declarativa. Recibimos como miembro fulanito de tal, qué gozo, qué alegría. Las llaves del cielo abrieron las puertas en el cielo. Y esa persona públicamente está testimoniando del gobierno de Cristo. Nosotros responsablemente buscamos la gloria de Dios durante ese tiempo que no estuvo esa persona y su decisión al mundo, pero no es considerado llamado hermano ni el nombre de Cristo es atropellado. Pero si esa persona muere antes de ver cualquier evidencia de su cristianismo, lo más probable, no estoy diciendo que al 100%, el 99.9% es que no es cristiano. Puede que en ese 0.01% Dios le habló en su último momento y lo salvó, como al hombre en la cruz. Listo, esa es la condición del Señor. Pero eso es, solo hubo un hombre en la cruz de miles de hermanos, no, de miles de hombres y mujeres que dijeron crucifícale al Señor Jesucristo. Entendiendo esto, ya estamos entendiendo más la seriedad de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Sí, perdón. Así es. Muy bien. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? No, ya está más claro. Ok. Estaba como, Aportes. estaba como disperso, pero No, ya no, me fui. tranquilo, diácono. Es que la idea es que a veces a nosotros nos parecen formalismos, Sí. pero no son formalismos. No, con el ejemplo del juez ya uno se da cuenta de la seriedad del asunto. Porque, digamos, la otra vez estaba viendo un caso de, de una persona, de un juez que mandó a alguien a la silla, a la inyección letal. Y en última instancia, cuando ya lo estaban inyectando, ay, que vengan porque toca revivirlo porque encontramos otras evidencias
que no. Entonces ya ahí ya cambia el asunto. Sí, no, o sea, nosotros lo hacemos con evidencias, obviamente sin rapidez, en la gracia del Señor, en amor, con misericordia, sin humillar. O sea, nosotros no somos de las iglesias. Vamos a hacer una declaración, fulanito de tal no volvió a la iglesia, por tanto lo maldecimos, él es enemigo de Dios. No, no, no hacemos eso. Aun si tuviéramos que excomulgar a alguien, tendríamos que decir que abiertamente, solo cuando yo me atrevería a excomulgar a alguien, cuando alguien abiertamente me dice, yo no soy cristiano, soy ateo, yo no creo en Cristo, a ese no podemos llamar hermano. Pero si alguien me dice, yo no quiero volver a la iglesia, no voy a volver a ninguna iglesia, simplemente le damos de baja en la membresía, lo entregamos al Señor y pues nada, ¿qué más podemos hacer? Y hay otros que damos de baja, no entran a la membresía y sencillamente se van para otra iglesia. Sí, claro, sí, Pero los que señor. son de uno porque hay una relación. Yo por eso hoy yo le ruego a los ancianos y a los diáconos que tomen en serio esa labor. Primero, en su asistencia, en su preocupación por los miembros de la iglesia, porque no hay papas en la iglesia. Y a veces la iglesia protestante piensa que el pastor es el papa. Es el ungidísimo de Dios el que tiene que llamar, saludar, visitar, estar. No todos hacemos una labor. El otro día cuando lo encontré en la casa del anciano, a mí me dio mucha alegría. Yo no pregunté ni qué estaba haciendo, ni por qué, ni para qué, pero me dio alegría encontrarlo. Sí, fue virtualmente, pero me dio alegría. ¿Por qué razón? Porque se están visitando, se están estrechando lazos. Eso hace que la iglesia sea más fuerte. ¿Qué no me daría alegría que esté visitando impíos, paganos, que son personas que deshonran a Dios? Y con todo, hay momentos donde uno los tiene que visitar para presentarles el Evangelio, para hacer una obra de misericordia, para dar testimonio que somos cristianos. ¿Sí, sí es comprensible? Sí, señor. Entonces, uno tiene que entender. ¿Por qué razón? Porque nosotros poseemos las llaves del reino y lo que atamos en la tierra es atado en el cielo y lo que desatamos en la tierra desatamos en el cielo y podemos traer bendición o maldición. La Biblia dice, persigue los ungidos de Dios, habla de los ungidos de Dios y el mal te va a alcanzar. El mismo dice, no toques a mi ungido, pero no es como que no lo llames la atención o no lo reprendas, sino es, o sea, no te conviertas en su enemigo. Diácono Mario y diácono Sergio, si yo sé que ustedes son hijos de Dios y están obrando mal, pues yo me los tengo que ganar, yo tengo que buscar su arrepentimiento. ¿Por qué razón? Porque eso fue lo que hizo el Señor. Exacto, y porque Dios los amó. Son cosas serias que tenemos que meditar. Sí, claro, sí, señor. Hoy Sí, tenemos, ya aterrizando más es, sí, es serio. No, no es solo formalismos o doctrinas o libros muertos. Ya cuando se ponen en los ejemplos serios, cambia el asunto. y mire, diácono, yo le voy a decir, y se lo digo con el corazón, está quedando grabado. En momentos de desánimo que yo he tenido, quienes han levantado mi mano han sido personas que han estado en autoridad para hacerlo. Me han llamado, han orado por mí, han estado ahí. A veces no han sido ni siquiera de la denominación mía, son personas que conozco o por el ministerio de MINS o porque simplemente soy pastor. Pero es importante esto. Sí, Tenemos las señor. llaves del reino y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Vamos a terminar aquí y vamos a orar porque lo entendamos, lo abracemos y mañana que es el día del Señor ya lo empecemos a ejercitar porque se nos dio a nosotros las llaves del reino, al gobierno de la iglesia legítimo y no hay otro. No van a bajar ángeles del cielo. Fuimos nosotros para dar el ejemplo. Con nuestras acciones animamos o desanimamos a otros. Y hay que arrepentirnos si obramos en contra del reino y en contra de la gloria de Dios. Estamos buscando
agradar al Señor y no a los hombres. Obviamente en amor, en gracia, en justicia, en santidad. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Amado Señor y buen Dios, Padre, venimos en el nombre de Jesús. Que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones. Ayúdanos para que nosotros podamos entender esta clase y la seriedad de lo que tú nos demandas. Perdona, Señor, nuestros pecados y bendice nuestra vida con tu evangelio. Perdona, Señor, nuestros pecados y restáuranos, lávanos, límpianos de nuestra maldad y ayúdanos a servirte con ánimo, con devoción. En Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los Amén. bendiga. Un abracito. Pastor, muy amable. Gracias.